Para mantener viva la tradición que describí desde el principio como propia de Julius Rusick, de no olvidar a las figuras y a las figurillas, quiero ofrecer esta última plática a la memoria de Mario Falcón, y aprovechando que está aquí su compañero entrañable con el que hizo grandes cosas en Ciudad Universitaria, porque además Mario Falcón mantuvo una relación constante con Lázaro Cárdenas, y no sé si por esa vía con Genaro Vázquez. Recuerdo muy bien cómo en pleno 68 hicimos un saludo a Genaro Vázquez que llevó Mario Falcón a alguna parte. Mario Falcón fue constructor de espacios de autonomía al pintar un enorme mural en el cierre del campus, que era entonces el auditorio de la Facultad de Ciencias. Aprovechó la persiana que todavía está ahí para rematarla con una cabeza de serpiente y unos grandes retratos de Genaro, del Che, de Morelos, Zapata. Al nombrar el auditorio Carlos Lazo, del empresario que coordinó la construcción de Ciudad Universitaria, y cambiarle por el nombre de Genaro Vázquez, hizo un enorme retrato a la entrada de ese auditorio en lo que era la Escuela de Arquitectura. En lo que era la cafetería hizo otro gran retrato de Flores Magón, y gracias a que las autoridades vandálicas cerraron el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, se conserva ahí un gran retrato de Ho Chi Minh, a mi manera de ver, de lo mejor que hizo. Y en trabajo social, que también estuvo cerrado mucho tiempo en el auditorio, estaba otro gran retrato de Lucio Cabañas, que en el próximo movimiento estudiantil, o antes, valiéndome de mi apariencia eclesiástica, voy a ir a rescatar porque ha de estar aventado en alguna bodega de trabajo social. Mario Falcón fue un combatiente muy bravo, muy audaz, que prácticamente vivió aquí durante el 68, de modo que a él va el brindis por esta última faena. Lástima que ustedes no sean taurinos, si no hubieran entendido esta mención. Ya sé que son veganos y que están por los derechos humanos de los animales y los toros en especial. Allá ustedes.
Por último, vamos a enfrentar un problema que advertí desde el principio y que pudiéramos llamar el vicio del presentismo, es decir, remitir toda la historia a ciertos acontecimientos actuales que importen a quien le escribe, a quien la narra, para que de esta manera ese acontecimiento resulte la conclusión obvia de lo que ha venido ocurriendo desde tiempo atrás. Un distinguido maestro en aquellos heroicos años del 68, después transformado en burócrata priista y ahora en la nada, Víctor Flores Olea, cuando todavía nos asombraba con sus lecciones sobre Lukács, sobre Brecht, cuando recién llegaba de Europa, le dio a esto un nombre que se me quedó grabado desde mis muy lejanos tiempos de estudiante. Él llamó a esto mayéutica retrospectiva. Un hombre muy sofisticado, cual corresponde a los egresados de la Facultad de Filosofía como el que habla, y que remite a esa tesis de Platón de que en realidad todo el conocimiento está dentro de cada uno de los seres egregios, no de cualquier güey, sino de los seres egregios, de manera que hay que rascarle como Sócrates, interrogar, provocar, para que de esta manera la verdad vaya saliendo, porque la llevamos dentro de nosotros como cualidad esencial de la especie humana. Eso es la mayéutica. Entonces, mayéutica retrospectiva sería irle rascando a la historia para que nos vaya diciendo, sí, claro, desde los tiempos más remotos se ha construido el poder popular, van ocurriendo lecciones de las que hay que tomar nota por las derrotas, por los tropezones, por las traiciones, pero al fin de cuentas todo rematará en la liberación y la plenitud del pueblo mexicano en este caso. Este vicio, yo diría que es parte de esto que describimos la vez pasada como el comunismo tosco, esta exaltación del pasado como anticipo del presente, rescatar los nombres de guerrilleros o de bandoleros ignorados por los historiadores oficiales, para de esta manera advertir que siempre en toda la historia existía ya esta construcción que rematará fatalmente en la revolución y en su triunfo. Todo el discurso ideológico de todas las revoluciones modernas, es decir, las revoluciones que se han dado contra el capitalismo, ha tenido este sentido. Ha habido en todas ellas oradores brillantes que exaltan a las multitudes, que construyen las masas sobre la base de estos discursos que inflaman la necesidad de la lucha. A esto acompañan escritos, acompañan canciones, actos de todo tipo, de manera de exaltar la combatividad del pueblo, de exaltar a los héroes y de esta manera lograr por la vía estética la inflamación de las masas, el ánimo de los combatientes, para de esa manera disponerlos
para el triunfo que es inmediato y necesario. Como nos han partido la madre en todas partes y nos la seguirán partiendo, pues entonces si algo debiéramos hacer es darle una revisadita a este tono épico de nuestros cantos, de nuestros discursos, para pues empezar a darles una corregidita, ¿no? De esto tenemos piezas memorables, la cantata sandinista de los hermanos Mejía Godoy, que sigue siendo una maravilla, tiene incluida la canción más subversiva que se haya escrito, que es una lección medio rapeada, cuando no existía el hip hop ni el rap, de el arme y el desarme de los fusiles, la receta para hacer bombas caseras, todo esto que es necesario para la guerra popular. Ahora, con la inminente canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, se está alebrestando lo que resta de posiciones libertarias en El Salvador, y el oportunista gobierno encabezado por el traidor que todavía se ostenta como dirigente de las Fuerzas Populares de Liberación, ha convocado a un concurso de canciones en el que están invitados los cantantes y cantautores famosos en la radio y la televisión comercial del Salvador. Si la de aquí es funesta y degradada, imagínense lo que es la del Salvador, que copia lo que hace Televisa y demás, ¿no? Los sobrevivientes que hicieron los cantos cuando la lucha iba bien y que también exaltaron el triunfo revolucionario inminente, pues esos no están invitados, y por fortuna esto va a dividir las cosas. Habrá un homenaje a Monseñor Romero oficial, por la unidad de todos, como suelen decir los conservadores reformistas, como si eso fuera posible, y no fueran ellos mismos los que impiden todo proceso de unidad en la lucha. Y habrá otro de los sobrevivientes de la lucha, encabezados por fortuna por la viuda de Salvador Cayetano Carpio, el comandante Marcial. Todo esto es el problema que tenemos que enfrentar, sin perder de vista esto que ha pretendido implantar este curso breve y accidentado por mi lamentable estado mental. Eso que he procurado insistir es la necesidad de historificar los programas, los planes, los proyectos. Esto es muy importante decirlo en la Facultad de Filosofía o aquí cercano, pero también para cualquier otra, en virtud de que yo me encuentro estudiantes que pueden sostener una plática sobre Derrida o Foucault y son perfectamente incapaces de decirme quién fue Juan Álvarez o qué importancia tiene Morelos y qué son los sentimientos de la nación. Ya les he narrado en aquella huelga de Estunam en 77, creo que fue, cómo hicimos un taller que llenó el Salón 106, el más grande de la facultad, y tuvimos una sola sesión cuando empezamos a hurgar en la historia, no ya la historia de México, en la historia de la universidad. Aquí estamos, a ver, ¿qué es eso de la ley orgánica? A ver qué son los estatutos, de dónde vienen, a dónde van.
nadie pudo decir nada. Un estudiante muy alerta de todo esto, un tal Rafael Guillén, ese sí tomó nota y a partir de ese momento se dedicó a estudiar la historia de México. Ese es nuestro problema principal. Y aquí, de una vez aprovecho para que sesgadamente, como diría Althusser, demos un pequeño rodeo a la propuesta de él para que no ocurra esta reivindicación de lo que en sentido técnico se llama la teleología de la historia. Es decir, la historia organizada como un fin al que todas las cosas, al que todos los sucesos apuntan, y la labor del historiador es descubrir cómo se va construyendo esta finalidad. Esta afirmación es tan fuerte que en pleno ascenso del fascismo, cuando Benedetto Croce escribe un texto que se llama La historia como hazaña de la libertad, todo mundo se entusiasma y pues ahí está lo que tenemos que hacer, la historia como hazaña de libertad. Desde la cárcel, Gramsci se tiene que aventar un libro respondiendo, discutiendo y refutando esta idea de Gramsci de que la historia es esa hazaña, ese camino hacia la libertad. Lo único que tenemos que hacer, historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, es descubrir ese sentido profundo en la historia y darlo a conocer. Acá en la facultad son especialistas en ir difundiendo cualquier cuento que apunte a esto, el ser aquí y el ser allá y el ser acullá, o cualquier cosa de estas que les gusta tanto aquí en la facultad para hacer simposia y coloquios y cursos magistrales y otorgar doctorados honoris causa y todo esto. Bueno, frente a esto, Althusser propuso desde el marxismo una solución radical: la historia sin sujeto. Y claro, entonces, si no hay sujeto de la historia, si el sujeto de la historia no es la libertad, no es la felicidad, no es Dios, no es cualquier cosa de estas, el hombre, por supuesto, así con mayúscula, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Althusser advirtió que la línea sería la crítica de la economía política, es decir, la historia como construcción de producciones articuladas en relación dialéctica, que son las que van construyendo los acontecimientos y en todo caso van dando sentido a lo que ellos tienen. La diferencia no es mucha respecto a la historia con o sin con sujeto. En ese sentido, claro que el Partido Comunista Francés protestó porque y entonces el proletariado, ¿qué es? No es el sujeto de la historia. No tiene razón Engels cuando concluye su ensayo sobre Feuerbach diciendo que el proletariado es heredero de la filosofía clásica alemana, lo cual parece una broma, ¿no? ¿Cómo va un trabajador de una fábrica a ser heredero de la filosofía clásica alemana, ¿no? Sin embargo, esto lo argumenta Engels en el sentido de que solo el proletariado puede asumir como clase y con plena conciencia toda esta rica herencia reflexiva. Pero aquí no estamos frente a la filosofía clásica alemana. Aquí estamos ante ese comunismo tosco que referí la vez pasada, eso que los intelectuales y los dogmáticos
calificaron despectivamente como pobrismo. Ya vimos que cuidado con despreciar este saber popular construido desde las reuniones, desde las asambleas, desde las representaciones populares, de manera que el problema simplemente queda apuntado para entonces ya evitarnos más rodeos y entrar al punto que relaciona lo ocurrido en Ayotzinapa con toda una tradición de lucha del pueblo de Guerrero desde los primeros años de la guerra por la primera independencia, la independencia política, una lucha anticolonial y en ese sentido tendencialmente antiimperial. Tiene esto que ver con un calificativo de desprecio que los historiadores y los teóricos europeos, encabezados por Hegel y el hegelianismo, le daban a los pueblos distintos a los europeos y colonizados por ello. Les decían pueblos sin historia. Este calificativo tiene una tradición de coloniaje y de justificación de las invasiones y de las conquistas imperiales y monárquicas. Es decir, son pueblos sin historia, pueblos que nunca pudieron darse lo que es el constructo principal de la historia, es decir, el Estado-Nación. Pueblos que van siempre dando bandazos de una facción a otra y que no logran construir jamás un Estado-Nación. Hay hasta ahora pueblos que no tienen Estado, los saharauis, los palestinos, por ejemplo, con todo y que los palestinos tienen un lugar en la UNESCO y están en proceso de ser aceptados por la ONU. Pero bueno, como lo más avanzado son los pueblos que tienen Estado, entonces nada mejor que estos pueblos sojuzguen a los que no lo tienen y lo organicen. De aquí que Marx aplaudiera la invasión norteamericana a México, porque al fin alguien iba a poner en orden a ese pueblo salvaje y bárbaro que va de gobierno en gobierno y no logra construir un Estado-nación. Marx no dejaba de estar influido por el positivismo decimonónico y esa idea de que el progreso es progreso del Estado-nación capitalista, con su proyecto de industrialización, con la aniquilación de los aborígenes, de los indios, de sus lenguas, de sus tradiciones, para hacerlos gente de razón, como dice uno de los padres del normalismo mexicano, que es Rafael Ramírez, de quien leí un párrafo en el que dice esto: hay que quitarles la costumbre de utilizar sus lenguas, no les dice lenguas, les dice dialectos o no sé qué, para que implantarles los usos y costumbres civilizados y ver si se pueden hacer gente de razón. De modo que, pues aquí es probable que seamos un pueblo sin historia, y es probable que este vicio de considerar la historia como apuntada a una finalidad, esa posición teleológica frente a la historia, pudiera pues dar lugar a que nos extraviemos en el comunismo tosco y en especial
a toda esa exaltación poetizante de la lucha y el sacrificio y el dolor y todo esto como motores de liberación. Yo pediría que tomaran nota los teatreros, los cantores, etcétera, para no más estar exaltando todo esa orientación hacia el sacrificio, que en última instancia es profundamente religioso, no es declaradamente cristiano, pero bueno, es la misma historia. Y luego en las marchas y todo eso, pues acaban siendo como procesiones muy semejantes a la que habrá mañana en homenaje a San Juditas Tadeo, que es tan milagroso. Mañana toca San Juditas, ¿sí, no? ¿O ya fue? 28, ¿cuándo es de...? Hoy es, entonces, pues eso es lo que vuelve oportuna su mención. No sé si han visto que los que van a llevar a bendecir sus San Juditas son en su mayoría jóvenes, muy jóvenes, lo cual es muy preocupante. ¿Por qué? Igual el 12 de diciembre los que hacen la carrera desde Chiapas corriendo en relevos llegan a la Basílica, es gente muy joven. O sea que estamos jodidos todos ustedes que no logramos convencer a los jóvenes de otra cosa. Bueno, este es el problema que vamos entonces a enfrentar ahora. Y esto, entonces, remite a el carácter de construcción de lo que hemos estado viendo. Es decir, la necesidad de una nueva república en vista de que la guerra de independencia había terminado en el enfrentamiento de dos facciones que acaban teniendo dos grandes proyectos distintos de república. De una parte, el proyecto centralista, como su nombre lo indica, con un poder central, departamentos y una administración muy semejante al virreinato, porque también ordenaría visitadores, que fue un recurso de las reformas borbónicas que pretendieron terminar con la corrupción del virreinato, y mandaron estos visitadores que van a los departamentos y que descubren tropelías y que meten a la cárcel a los gobernantes. Como ven, la tentación de decir, como ahorita, que mandan visitadores que valen para pura fregada y acaban de dirigentes del deporte, la tentación es constante, se parecen las cosas, pero habría siempre que remitirlas a sus dominios, a sus determinaciones, para no caer en el facilismo demagógico que decir, es lo mismo. Y así como Santana, ahora Peña Nieto, y así como Vicente Guerrero, López Obrador, ¿o quién? Bueno, no le llega a quién, López Obrador, Vicente Guerrero no le llega a López Obrador. Por cierto que, paréntesis, preocupante, una advertencia más, es también preocupante de que historiadores tan brillantes, tan importantes, como Paco Ignacio Taibo, autor de esa maravilla del socialismo en un solo puerto y las dos muertes de Juan R. Escudero, Armando Bartra, investigador puntual de Guerrero Bronco, el nombre es un aciertísimo, de los herederos de Zapata, de toda esa historia conflictiva, ¿por qué se nos vuelven López Obradoristas? ¿Qué no aprendieron nada de la historia de los caudillos y de los hombres egregios contradichos por los movimientos populares y por el pobrismo guerrillero? Pues no, parece que no. Bueno, este enfrentamiento entre dos proyectos de república tiene tras de sí
intereses tan poderosos como el de la Santa Madre Iglesia Católica, que veía peligrar sus intereses históricos y sociales. Ya desde las reformas borbónicas, en 1767, había tenido un primer aviso con la expulsión de los jesuitas, que, como vimos así muy de pasada, tenían un proyecto de capitalismo comunitario igual o más importante que la acumulación capitalista desarrollada con rapacidad colonial por las monarquías europeas. El expulsar a los jesuitas de el reino español, en donde no se ponía el sol, porque llegaba desde Filipinas hasta Europa, fue un primer aviso para la Iglesia. Pero de esto habría más con mandatos reales que ponían a discusión la soberanía de la Iglesia. Esto se resolvió con una ley real, monárquica, que establecía que los nombramientos de obispos para arriba serían a propuesta aprobada por el rey de España y ratificados por el Vaticano. Poner en duda la soberanía absoluta de la Iglesia va junta con la acumulación capitalista. No se necesita ser liberal y laico para estar contra los privilegios de la Iglesia, que acumula tierras, que acumula campesinos, que los explota y que se vale de la protección del Estado para entonces obligar a que se cumplan los diezmos, las primicias, a que se obligue a todo mundo a registrarse ante la Iglesia, que controla bautizos, nacimientos, bodas y entierros. ¿De qué iba a vivir la nueva república si la Iglesia era poderosísima? Esto apunta a que el problema de la acumulación capitalista tiene en la Iglesia un problema estratégico. Estratégico porque, de no poner bajo control del Estado nuevo a la Iglesia, la acumulación capitalista no podría ser, estaría atorada todo el tiempo negociando privilegios y soberanías que la Iglesia disputa desde siempre. Habrá un obispo, el obispo de Puebla, Pelagio Antonio de la Bastida, que por los años en que empieza la reforma liberal a funcionar, por los 1850, de plano llama a la desobediencia de los creyentes, a advertir que no tenemos por qué obedecer a nadie porque la Iglesia es soberana, de modo que no hay que obedecer a nadie. Acabará expulsado por el gobierno con todos los problemas que esto trae. Es un tiempo de 1830 a 1860 y siempre con una presencia que no se da por vencida, de comunidades campesinas, muchas de ellas indígenas, alebrestadas por curas, alebrestadas por la Iglesia como institución para oponerse al Estado. El Estado es contra la Iglesia, contra nuestras creencias, ustedes le deben a Dios y a la Virgen todo, de modo que no obedezcan al Estado, obedezcan a la Iglesia. Todo el tiempo, toda la segunda mitad del siglo XIX está llena de alzamientos de este tipo.
De repente hay algunos escandalosos, como el famoso padre Arenas, Domingo Arenas, que era cura y era un ampón que robaba y violaba y era de lo peor, pero bueno, eso mismo lo hacía simpático, y lo seguía mucha gente. Acabó muriendo en combate porque además era muy aguerrido y se ponía al frente de sus creyentes enloquecidos. Bueno, esto no es entonces un problema local, no es un problema de la República Mexicana, sino es un problema de la acumulación capitalista. Esto explica la importancia que la masonería tiene en la construcción republicana en México. Es decir, la masonería le da a la lucha por la independencia y por la soberanía y por la construcción de la república una dimensión relativamente internacionalista. Llegan a existir en México 130 logias, que son muchísimas, y prácticamente en todos los estados de la República hay masones con una disciplina de clandestinaje, de secrecía y de conspiración republicana. Esto es muy importante. No en balde, la tendencia que a la larga se impone es traída a México por Joel R. Poinsett, ministro plenipotenciario, representante de Estados Unidos, que pues llega a ver cómo va preparando aquí la penetración capitalista en este paisucho México que no sabe para dónde jalar, y entre su estrategia está la organización de logias del rito yorquino. Esto afecta a los dirigentes de la independencia. Vicente Guerrero termina siendo el dirigente del rito yorquino, mientras el rito escocés viene de Europa, tiene que ver con la lucha contra las monarquías en Europa, y en él se afilian los conservadores, liberales pero conservadores, pero con los ojos puestos en la ayuda o la sujeción a las potencias europeas. En ella está Nicolás Bravo, por ejemplo, está Lorenzo de Zavala, Lucas Alamán, intelectuales de primer nivel y gente con cierto prestigio político-militar como los Bravo, en especial Nicolás Bravo, que encabezan el rito escocés y su tendencia al centralismo, su defensa del centralismo. Al fin de cuentas de todo esto, resulta un rito nacional mexicano que es interesante porque tiene ya el calificativo de nacional. Es un proyecto de Estado-Nación, y es un proyecto de Estado-Nación que tiene el apoyo de ciertas organizaciones en el extranjero, en Estados Unidos y en Europa. Esto es muy importante porque en esto que eufemísticamente se llama el orden internacional, un proyecto de independencia, de soberanía de un Estado, tiene que recibir la aprobación de grandes potencias, o si no, no prospera. Una vez más, la mayéutica retrospectiva me incita a poner ejemplos actuales, pero me resisto a decir nada de Palestina y de los saharauis y de los pleitos Putin, Obama y demás. Borren eso. Y entonces, en aquel entonces, Inglaterra, con la influencia de los masones de allá,
reconoce la independencia de México, reconoce la soberanía, y esto es muy importante. Y entonces Mr. Joe R. Poinsett se junta acá con Guerrero y sus cuates y le dicen, oiga, no, eso está muy mal, porque qué tal que Inglaterra quiere aquí venir a imponer sus necesidades. Entonces, de ahí el apego a tomar como ejemplo de Estado a ese Estado sin nombre, que todavía no tiene nombre, se le dicen Estados Unidos, pero nunca le pusieron nombre. Estados Unidos, ¿qué? Estados Unidos, que era pues ya un proyecto de potencia muy viable. Había construido una federación, se había independizado de Inglaterra, había dado lugar al primer proceso de esta naturaleza fuera de Europa, de manera que lo que estaba pasando en Estados Unidos era ejemplar. A Hidalgo no lo pescan yendo a Guatemala, lo pescan en la frontera con Estados Unidos, iba para allá a que lo apoyaran, a rearmarse, etcétera. De modo que la masonería tiene un lugar muy importante en esta construcción del Estado-Nación. Es la dimensión internacional necesaria para el proyecto republicano, que es el que estaba en juego en esa primer cincuentenario del siglo XIX. La disputa se concreta también como proyecto nacional. No es casual que la fraternidad mexicana se llame Fraternidad Nacional Mexicana y que tenga su propio rito. Esto a lo que remite es a la necesidad de modernización del Estado. Por modernización, el poder, los poderes presidenciales de un país como México, siempre desde entonces han entendido modernización como viabilidad de la acumulación capitalista. Eso es modernizar. Y en este sentido, entonces, es que hay un personaje clave que inicia de manera más bien discreta este tipo de reformas. Se trata de Valentín Gómez Farías, vicepresidente y presidente interino en algún momento en que Santana andaba sometiendo rebeliones o negociando con Estados Unidos después de la zoquetiza deliberada de derrota de su ejército en San Jacinto. Lo reciben en Washington a cuerpo de rey, la pasa muy bien unos meses. Estados Unidos le ponía barcos para que fuera y viniera a Cuba, se refugiara, etcétera, y dejaba a Valentín Gómez Farías a cargo de la presidencia. Y entonces este hombre aprovechó para emitir las primeras leyes de reforma. Miren por dónde empezó, y ustedes dirán si en estas medidas no está el embrión de una soberanía orientada hacia la acumulación capitalista. Secularización de las misiones de California, estableciendo en su lugar curas con sueldos fijos pagados con los bienes de las misiones. Esto quiere decir bajo control aparentemente autonómico de ellos, pero bajo vigilancia del Estado. Estas misiones de California, que fueron una de las raíces del separatismo, eran un país aparte, en ese territorio muy poco poblado,
Entonces, bueno, las misiones eran las que mandaban ahí en todos sentidos, incluyendo la fiebre del oro que tuvo injerencia de ellos. La incautación de los fondos piadosos de las Filipinas. O sea, acá se centralizaban fondos que venían desde las Filipinas. La exención del Colegio Mayor de Santos, aplicando sus fondos a la educación pública. La supresión de la universidad, sustituyéndola con una dirección de instrucción pública, es decir, la fundación del Estado laico. Esto es estratégico porque permitirá ya al gobierno de Juárez abrir el proyecto de formación de quienes serían los nuevos republicanos formados en la Escuela Nacional Preparatoria bajo la orientación de Gabino Barreda, insisto, no con R, que ese es el que no entiende razones andando en la borrachera, este es con D, que estudió con Augusto Comte y se sabía el positivismo muy bien. Entonces, la educación pública es un proyecto estratégico para la acumulación capitalista, con todo lo que esto significa y que ya vimos de contraparte en la educación rural y en la educación indígena. La supresión de la coacción para exigir el pago de los diezmos, dejando a la conciencia de cada cual el cubrir o no su importe a la Iglesia. La derogación de la coacción del poder civil para exigir el cumplimiento de los votos monásticos, dejando en libertad a frailes y monjas para abandonar sus conventos, y la declaración de que eran ilegales todas las enajenaciones de bienes del clero regular por no corresponderle sino el usufructo de dichos bienes. Todo esto es un golpe muy fuerte a la economía política de la Iglesia. Economía por el usufructo de cuanta tierra se les ponía por delante, es decir, por herencia o por simple agandalle en lugares muy despoblados como las Californias, y con la separación del Estado, que no más iba a intervenir para exigir que se pagaran diezmos, primicias, para meter a la cárcel a los curas o monjas que abandonaran sus órdenes, para, en fin, no meterse en imponer como obligación legal el pago de exacciones y el pago de todo lo que significara las enormes posesiones de la Iglesia. Bueno, sobre esta base liberal, al fin puedo decir la palabra, sobre esta base liberal se va construyendo el proyecto de república. Todo esto va dando lugar a estas leyes nuevas de difícil o nulo cumplimiento, porque claro, la Iglesia siempre ha tenido recursos para eludir el cumplimiento de la ley. Ustedes saben que alguien le haya pedido cuentas a la Basílica de Guadalupe, que es la segunda basílica en recepción de limosnas del mundo. Después del Vaticano sigue la Basílica de Guadalupe, ni la de Lourdes recibe tantas limosnas. ¿Hay alguna cuenta de todo esto? ¿Pagan algún impuesto? De manera pues que igual con la Virgen de Juquila y San Juditas Tadeo y toda esta cosa que celebramos con singular entusiasmo y que va dando lugar a la construcción de la nación desde abajo. Digo esto y haciéndome güey de la tentación del presentismo, porque este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, las celebraciones en los manantiales van a tener un sentido conspirativo y rebelde, como quizá
nunca había habido en México. Las celebraciones en defensa de los manantiales por la protección de los bosques va a adquirir ahora un sentido ciertamente religioso. Ahí estarán los curas diciendo misa, pero ahí está la comunidad compartiendo la comida y la bebida, la música adecuada para el festejo y la decisión de defender su agua y su manantial. Esta dialéctica histórica es la que exige ir historificando todo esto, verlo como procesos contradictorios, dialécticos, para entonces no pasarse de listos, de vivos, y despreciar la fiesta de la Santa Cruz porque es religiosa, cuando es un embrión que ha dado frutos rebeldes y revolucionarios desde los curas integrados a la primera guerra de independencia, y hasta ahora, por fortuna de lo que va pasando. Bueno, esta dialéctica se concreta en la presencia de caciques. Ya vimos cómo esta tradición es singularmente importante en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Michoacán, que son estos seres atrabiliarios que, bueno, esclavizan a la gente, pero también la ayudan cuando es necesario y siempre se mantienen en negociación con el Estado. Ya les decía que esta presencia de los caciques es una necesidad histórica para garantizar el sometimiento de las poblaciones locales, de las comunidades y los pueblos indígenas. Vuelvo a decirles el caso extremo, que es que menos de 400 españoles logran abatir a los aztecas, cosa que hubiera sido imposible sin la traición de los caciques tlaxcaltecas y otros pueblos que se les sumaron cuando no existía nación alguna, sino existían señoríos enfrentados entre ellos con el dominio de los aztecas. Lamento decir eso para los compañeros que van a danzar, ya no en el Zócalo, sino ahora a un costado de Coyoacán, donde hay danzantes cada vez más numerosos, porque se suman a la raza de bronce los vecinos de Coyoacán, ya están dándole a la danza, porque creen en la nación originaria. No, pues no era nación, entonces todo eso es inventado, pues la danza y el canto y el traje y etcétera, pero se ven muy bien las señoras coyoacanenses con sus batones de locas así todos blancos y bailando descalzas, monísimas. Pronto habrá una línea de ropa que compita con la de Jennifer López. Bueno, sobre esa base, los caciques son una necesidad del poder del Estado en condiciones de desarrollo desigual y combinado. De estos caciques habría que distinguir a los que son caudillos, es decir, que también están en permanente rebeldía frente a los poderes centrales, frente al Estado, pero tienen algún proyecto productivo o social que hace que, especialmente en Guerrero, haya todos estos dirigentes campesinos e indígenas que ya narré, en especial pues mi preferido, que es el Ciruelo, que decidió combatir encuerado porque hacía mucha calor y entonces mejor así era la cosa, o los compañeros, los hermanos Vidales,
que tenían un proyecto productivo importante y ganaban alcaldías y de repente eran concejales, etcétera. Toda esta tradición de caudillos, de los cuales algunos terminan como dirigentes políticos. Tal es el caso de Juan Álvarez. Juan Álvarez fue soldado de Morelos por su cumplimiento en las tareas que le fueron asignadas, una de ellas famosa porque lo mandan de correo a un lugar muy remoto en la sierra y para asombro de todo mundo cumple la tarea en menos de 2 días, va y vuelve, ¿no? Entonces, bueno, cuanta tarea le encomendaba, la cumplía mejor de lo esperado. Acaba integrado a la escolta de Morelos, ahí gana su primer nombramiento militar y a partir de entonces es un combatiente constante por la independencia, pero también por las características de la independencia en Guerrero. Participa en la erección del estado de Guerrero como tal, quitándole un poco de territorio a Michoacán, quitándole un poco de territorio a lo que era todavía Jalisco y a Oaxaca. Logra construir un territorio y sobre todo, ya como propietario de una hacienda muy grande, La Providencia, nativo de Atoyac, donde todavía está en pie los restos de la casa que habitó cerca del centro de Atoyac, una casa muy modesta. Bueno, la hacienda de La Providencia la ofrece como santuario de guerrilleros perseguidos, como lugar de acopio de armas para los combates de la independencia, como centro seguro de reuniones conspirativas, de modo que la hacienda de La Providencia pues es famosa desde los años 30 como un lugar seguro con características revolucionarias, y Juan Álvarez es un personaje muy querido. Todo esto explica por qué el plan de Iguala, que originalmente lanza un aventurero, Florencio Villarreal, que era uno de esas gentes que se meten a la lucha armada en busca de beneficios personales. El tipo acabó muy mal, pidiendo limosna en las calles, etcétera, porque bueno, nadie lo quería por tranza. Sin embargo, a Florencio Villarreal se le ocurre invitar a 2 personajes que considera claves. Un liberal moderado que tiene a su cargo militar la plaza de Acapulco, que es Ignacio Comonfort, y a un liberal de raíz popular, que es Juan Álvarez. Esto trae como consecuencia el lanzamiento del plan de Ayutla, distrito de Ometepec, del departamento de Guerrero. Esto fue una corrección que hizo Comonfort cuando le manda el plan a Acapulco, lo regresa corregido y le quita estado de Guerrero y le pone departamento, porque era moderado, porque estaba por la República Centralista, porque respetaba la Constitución centralista de 1834, una de tantas tropelías de Santana, de modo que bueno, queda como el departamento de Guerrero. Pero lo importante son los considerandos
contra la permanencia de don Antonio López de Santana en el poder, que es un amago constante para las libertades públicas, puesto que con el mayor escándalo bajo su gobierno se han hollado las garantías individuales que se respetan aún en los países menos civilizados. Entonces los mexicanos tan celosos de su libertad, etcétera, el plan señala que Santana ha faltado al solemne compromiso que contrajo con la nación al pisar el suelo patrio. Esto es muy importante, la introducción de la patria en estos pronunciamientos. Los intelectuales progres muy avanzados, si son anarquistas peor tantito, les da erisipela si alguien dice la patria, compañeros. Bueno, pues a lo mejor tienen razón. Yo todavía lloro con el grito de independencia dada por la delegada de Tlalpan, que es a donde voy. Lloro. Con las trompetas y el himno nacional lloro. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero en Lecumberri nos despertaban con una banda de guerra y una trompeta maravillosa. Y a mí me daba mucho coraje, que siempre me emocionó despertar así. Tatatiu, una trompeta padrísima. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con la parafernalia significante de la patria, que a mí me sigue poniendo a llorar. Lástima que ya no existe ese grupo, esos que se ponían un paliacate, ¿cómo se llamaban? Garibaldi, que se ponía unas de esas y tocaba así, me conmovían hasta las lágrimas. Pero para no hacer mayéutica retrospectiva, este señalamiento estético de la patria, de la nación, tiene un sentido de afirmación de la soberanía, de afirmación de la independencia, que claro que pesaba en pleno romanticismo del siglo XIX. Hay un pequeño párrafo de Tomás Segovia que me gusta mucho, en el que dice que finalmente nunca nos hemos logrado desprender, nunca hemos logrado superar el romanticismo del siglo XIX, y a lo mejor tiene razón. Toda la melcocha de las canciones comerciales de Tu piel y mi piel y Tu amor y mi amor, y etcétera, pues es pura melcocha romanticona. Y luego cuando uno oye los cantos progresistas y demás, bueno, pues es un romanticismo al fin de cuentas patriótico y etcétera, etcétera, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y como idiotas viéndonos tú y yo a los ojos, etcétera. Es el pleno romanticismo, ¿no? Entonces, la patria, compañeros, que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, ha vendido una parte considerable de ella, Santana. Noten el planteamiento estratégico que va haciendo el Plan de Iguala, es decir, la permanencia de un dictador contra las libertades públicas, la necesidad de rescatar a la nación y a la patria, la necesidad de conservar la integridad del territorio de la República, que la nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, que las instituciones republicanas son las únicas que convienen al país, con la exclusión absoluta de cualquier otro sistema de gobierno, y por último, reivindicando los derechos
que proclamaron nuestros padres en 1821 para conquistar la libertad, y entonces los que suprimen, proclaman y protestan hasta morir si fuera necesario el siguiente plan. Esta carga romántica, que ahora puede parecernos ridículo o lo que sea, en el siglo XIX liberal y romántico es sumamente importante. Toda esta cosa de los tambores, las trompetas, los uniformes, las banderas, etcétera, por supuesto que es fundamental toda la invención de los niños héroes, invención del colegio militar para prestigiarse, porque siempre los pobres militares tienen la culpa de que como se dedican a darle la madre a los pueblos y a las comunidades, pues siempre tratan de tener una historia heroica. Entonces construyeron con algo de verdad el mito de los niños héroes y demás, y claro, envolverse en la bandera y todo esto. Por ahí hay una tesis profesional muy padre sobre todo esto, y es de aquí, de la facultad. Bueno, entonces convocan a que se haga una convocatoria con un representante por cada departamento, que se nombre un presidente interino, sin otra restricción que la de respetar invariablemente las garantías individuales, y en base de eso, a los 15 días de haber entrado a ejercer sus funciones, el presidente interino convocará un congreso extraordinario conforme las bases de la ley que expedida con igual objeto el 1 de diciembre de 1841, etcétera, etcétera, etcétera. Debiendo de ser el ejército el defensor de la independencia y el apoyo del orden, y luego con un apartado que parece no venir al caso respecto al comercio, porque es una de las fuentes de riqueza pública. Ahí está la injerencia masónica de los propietarios, a cuyo fin expedirá inmediatamente el arancel de aduanas marítimas y fronterizas, que deberá observarse rigiendo entre tanto el promulgado durante la administración, etcétera. Cesan las otras leyes vigentes sobre sorteos, pasaportes, capitación, derechos de consumo, etcétera. Serán tratados como enemigos de la independencia todos los que opongan a los principios aquí consignados, etcétera, etcétera. Y entonces mandan copia a Juan Álvarez, Nicolás Bravo y Tomás Moreno. Ya le habían mandado a Comonfort. Florencio Villarreal estaba en la Costa Chica y también se hacía receptor del plan, y firman, y esto es muy importante, puros militares, encabezados por Ignacio Comonfort, coronel retirado Rafael Solís, otros coroneles retirados, no sé por qué retirados, porque estaban en plenas acciones militares, luego comandantes de artillería, capitanes, tenientes, alférez, sargentos, cabos, y finalmente 3 representantes de los soldados. Esto entonces le da al plan proclamado en Ayutla el 1 de marzo de 1854 y el 11 en Acapulco con las enmiendas de Comonfort, una dimensión económica, política y militar que hace que efectivamente los consejos de los estados convocados lo aprueben. Acabarán combatiendo contra Santana, pero también contra los grupos movidos por los curas, financiados por la Iglesia, para de esta manera construir las bases de la República Federal. Juan Álvarez, propuesto como presidente interino, se hace güey todo lo que puede, porque pues no se sentía cómodo en la capital y todo esto,
Como suelen hacer los hombres egregios, se avecina en Tlalpan, allí se instala, se hace güey un buen rato, pero bueno, ya finalmente lo traen acá. Durará como 2 meses de presidente, nombra su gabinete, eso sí aprovecha, para nombrar un gabinete en el que predominan los liberales, por lo menos mete a los liberales que no se dejan dominar por la mayoría de liberales moderados encabezados por Comonfort. Hay, por cierto, un delicioso escrito que merecería una tesis de historiador o de antropólogo o de sociólogo, muy padre, que se llama Mis 15 días de ministro, que escribió Melchor Ocampo, que es una maravilla de texto, con esa maestría literaria que tenían este asombro de liberales, que lo mismo escribían novelas, que eran grandes oradores, que se metieron a estudiar leyes y economía política, que se pusieron al frente de los ejércitos, o sea, que fueron patriotas, eso sí, en toda la extensión de la palabra. Bueno, pues entonces, ese gabinete tiene entre los nombrados a un tal Benito Juárez en el Ministerio de Justicia. Fíjense lo que duran. Juárez duró ahí del 6 de octubre al 9 de diciembre, es decir, unos cuantos meses suficientes para diseñar lo que sería el movimiento de reforma liberal y fundar la República Laica. Esto resultó históricamente muy importante porque opuso al poder de los conservadores, al poder de la masonería escocesa, el poder de un proyecto que pretendía hacer posible la acumulación capitalista. No tiene esto resabios de socialismo, ni mucho menos, por más que algunos se refirieran a él así de pasadita. No tiene esto ninguna pretensión de favorecer en especial a los campesinos y a los indígenas. Vuelvo a poner un ejemplo aparentemente trivial de que el pastorcillo que cuidara sus ovejas y les tocaba la flauta, entre los carrizos, con uno de ellos, un tal Benito Juárez, a partir de que se va a la capital del estado, a Oaxaca, a partir de que es parte del poder judicial, a partir de que es gobernador, nunca más tocó la flauta de carrizo, ni dejó la levita y las botas para ponerse calzón blanco y camisa de indígena. Es decir, al contrario, siempre fue peinado de las de acá, hasta le decimos peinado Benito Juárez. No estoy ofendiendo a nadie, no hay nadie modelo Benito Juárez. De modo pues que son incluso tendencialmente antiindígenas, están por el orden y el progreso positivista, están con un proyecto liberal ilustrado de implantar el orden científico, que claro, hará del grupo de ese nombre de Porfirio Díaz un centro de poder dictatorial importantísimo, y con ello entonces la educación adquiere un sentido estratégico, porque claro que había que cerrar la universidad
curiosamente se hace durante el gobierno de Santana, y esto culminará ya con el gobierno de Juárez, con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria como el principio de fundación de las nuevas generaciones que aprenderían ciencias, la química, la biología, las matemáticas, por supuesto, y que por primera vez tendrían aprendizaje de la llamada historia patria. En algún momento esta librería de usado y de viejo, los hermanos de la Hoja, en la calle de Donceles, tiene un primer piso retacado de libros, y improvisaron unas vitrinas y pusieron una exposición de los primeros libros de historia patria que no tuvo madre, ¿no? Porque claro, era no solo lo que decía esa historia patria, sino las portadas cargadas de romanticismo, es decir, la angelota así, patria, medio encueradona, buenísima, así con su corona porque resplandor, no, las vírgenes están, ¿no? Con una, bueno, todo eso que a mí me gusta tanto de esas imágenes, esa exaltación de lo patriótico, lo nacional, los usos y costumbres, etcétera, que llegará a ser reivindicación propia y constante de la Revolución Mexicana de 1910. Toda esa dimensión estética, por supuesto que es tan importante que da lugar que hasta en la Academia de San Carlos, que es una institución con un patronato de los hacendados conservadores más reaccionarios, haya preocupación por hacer pinturas de gran formato con inventos como el Senado de Tlaxcala. Entonces son inventos muy curiosos porque el Senado pues era así con tronos y con oradores, con las de acá, etcétera, como si fuera, no sé, la Revolución Francesa, pero tlaxcalteca, ¿no? Y tlaxcaltecas así guapísimos, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que ver con un proyecto de Estado-Nación que es fundamental tener claro, porque es el arranque definitivo de la acumulación capitalista en México, esto que se llama modernidad desde entonces. Pero parte estratégica de todo esto es la necesidad educativa. De esto ya nos ocupamos, y de cómo la formación de profesores para educar sobre todo a los campesinos, porque el país era mayoritariamente rural, y qué hacemos con estos pueblos de indios que no hablan el español y que son un chingo, y que pues son así como la presencia misma del atraso en todos sentidos. Otra vez iba a derrapar por la mayéutica retrospectiva y a decir que su presidente de ustedes, Salinas de Gortari, en enero de 94 habló de los pueblos de Chiapas como un rezago histórico, es decir, como lo que sobra, como lo que hay que dechezar, un rezago. Por supuesto tuvo que desdecirse pero de que lo dijo, lo dijo. Esa es la posición liberal. Y entonces la educación tiene que encontrar métodos y sentidos ideológicos que favorezcan el convencimiento de que es necesario el progreso. La historia es la historia del progreso, el progreso es la construcción
del Estado-nación capitalista, de modo que ese es el fin, ese es el sentido de la historia. Es una posición teleológica, la posición liberal, positivista, desde entonces y hasta que exista la burguesía, o sea, unos 138 años más, ni uno más, ni uno menos. En ese sentido, la educación normal ocupa un lugar estratégico. Ya vimos así muy de pasada toda esa tradición lancasteriana de partir de la pregunta, de partir de la interacción en el salón, de poner a los aprendices a hacer algo y a partir de eso ir construyendo la lección, y de cómo todo eso se modernizó con la influencia de John Dewey, filósofo pragmático norteamericano que fue invitado en los años 30 a dar conferencias para construir ese normalismo de interacción con los campesinos y con los indígenas, y con aquello que les leí de uno de los respetados padres del normalismo, que es Rafael Ramírez, ¿no? Es decir, esa onda se trata de hacer que abandonen sus lenguas, que hablen castellano, y que con este sentido pues se incorporen a los usos y costumbres de lo que ellos mismos llaman gente de razón. El ruido es preparado como un fondo musical para ver cómo es un estorbo el progreso industrial, para hablar de otras cosas que no se limiten a la acumulación capitalista. ¿Ven cómo se suspendió en el momento en que dije esto? Bueno, esto entonces plantea la necesidad, compañeros y compañeras, de tener clara la dialéctica de construcción histórica en la que la postulación de sujetos históricos, la libertad, la patria, etcétera, son necesidades de las relaciones de producción capitalista. Sin estos sujetos sería inverosímil el capitalismo. El capitalismo es el progreso, es entonces la única vía para la libertad. Esto sí ya no lo dicen mucho porque pues, como que ya nadie se los cree, pero esa es esta construcción de sujetos. Ahora, finalmente, ¿qué plantear frente a esta construcción de una historia que tiene en la tradición liberal, positivista, capitalista, uno de sus puntos más efectivos y más profundizados como proyecto de Estado-Nación? Creo que aquí es donde es necesario advertir no la reducción presentista, no decir y toda la historia nos lleva a la libertad, compañeros y compañeras, y desde Huitzilopochtli hasta Mazatlán y Coatlicue nos llevan a la libertad, no, sino advertir cómo las contradicciones en el seno del pueblo, como dice Mao, van construyendo como comunismo tosco, emancipatorio, libertario, comunitario, un proyecto que va todo el tiempo en contradicción con las políticas económico
ideológicas y estéticas del Estado. Sobre esta base, sobre esta dialéctica, es entonces que tiene sentido hacer esta historia que hemos intentado. Primero, para advertirles que o nos acostumbramos a historificar los grandes problemas nacionales que vamos confrontando, o nunca podremos avanzar. Son necesarios los excesos del comunismo tosco, las consignas, los símbolos, las marchas, etcétera. Pero creo que es responsabilidad crítica y reflexiva de los universitarios, pues hacer uso de nuestros recursos de producción de conocimiento. En este sentido, la afectación que nosotros logremos en la reproducción social, así sea en nuestra propia universidad, así sea reivindicando espacios de autonomía plena como pues es la aportación que tenemos que dar todo el tiempo confrontados con este liberalismo de repente patriotero y demagógico que tienen las autoridades, pero también, y aquí una clave, contra eso que han dado en llamar neoliberalismo. Y aquí ya el principio del fin de todo esto. El neoliberalismo no aguanta una primera reflexión crítica como continuidad del liberalismo. El liberalismo, gracias a los liberales del gobierno de Benito Juárez, muchos de ellos peleados con él, que era el presidente y como tal funcionaba, fueron primero este tipo de patriota integral. Insisto, lo mismo grandes novelistas que grandes poetas, que grandes oradores, que dirigentes militares. De modo pues que hicieron lo que tenían que hacer y lo hicieron muy bien. Consolidaron un Estado-nación capitalista, fundaron el laicismo, que es uno de los grandes triunfos liberales, que solo comprende una plenitud cuando viaja por Centroamérica o Sudamérica y ve uno esas procesiones en las que va el obispo acompañado por los militares, todos llenos de antorchas, y luego el obispo lleva un sable porque al mismo tiempo es general de división del ejército, y son unas revolturas espeluznantes que parece que se regresó uno al siglo XVIII mexicano. Solo en comparación con todo eso que causa tantos problemas, es posible valorar el laicismo en México. Pero obviamente, ni el Estado-nación liberal, ni el laicismo son entes estáticos, sino por el contrario están sujetos a la dialéctica histórica. El Estado-nación liberal llegó a su límite. Lo que ha ocurrido en la sucesión de masacres desde antes de Tlatelolco es una sucesión de pruebas de esa unidad orgánica necesaria entre los caciques locales, la protección de las Fuerzas Armadas a los negocios ilícitos, la sujeción de ellas a lo que ahora se llama la seguridad nacional yanqui, pero que siempre ha impuesto condiciones, no solo en la frontera, sino en la fronterota que va del Bravo hasta el Suchiate, para que aquí haya control
de todo aquello indeseable para Estados Unidos, pero que tiene que ponerse bajo control. Hago un paréntesis de presentismo necesario. Con los problemas en Turquía y en Afganistán, el gobierno de Estados Unidos tiene un problema grave porque esa era su principal centro de abastecimiento de drogas para los millones de drogadictos del país que tiene el mayor número de esta especie en el mundo. Necesitan drogas los yanquis y la necesitan, es una necesidad social, es una necesidad de seguridad nacional. De modo que, ¿por qué no mejor vamos acomodando? Para eso tienen a la DEA, que es una agencia que lo que hace es administrar y controlar el mercado de la droga y estar de acuerdo con los cárteles y, por supuesto, con las Fuerzas Armadas. Si ustedes van por el desierto de Sonora, o si penetran a los Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero, cosa no recomendable, porque es difícil salir vivo de ahí, advertirán enormes campos de cultivo de amapola, laboratorios clandestinos que de repente los encuentran casualmente. Es curioso que generalmente no encuentran a nadie, los encuentran abandonados y vacíos. En el desierto de Sonora, las noches son un festival de la aeronáutica clandestina, porque nomás se prenden los foquitos de los campos de aterrizaje y suben y bajan aviones, avionetas, y se acerca el tráiler y lo llenan, etcétera. ¿Por dónde pasan? Por las aduanas. Y esto no solo es control de la droga, sino control del contrabando en gran escala. El plan de Iguala por eso tiene un punto para controlar aduanas y dar lugar al comercio. Todo esto se ha podrido y ahora por el puerto de Lázaro Cárdenas se descubre que salen cargamentos de miles de toneladas de metal de Guerrero para China, Tailandia y Corea, y sepa Dios para dónde. Nunca se había dado cuenta el ejército mexicano y la marina de estos cargamentos de miles de toneladas. No son barquitos de vela, no, son barcos de gran calado en un puerto enorme como el de Lázaro Cárdenas. De modo pues que toda esta corrupción del liberalismo nada tiene que ver con el sentido patriótico que tuvo el liberalismo de la época de Juárez contra la invasión yanqui y con la derrota del imperio francés. No tiene nada que ver con el proyecto de educación laica, con las leyes de reforma contra el poder de la Iglesia, en el que no insisto más, con la importancia de la masonería como una estructura clandestina de relación con sus organizaciones en Europa y en Estados Unidos para construir los apoyos que no se dicen. De repente entonces por allá venían planes de ayuda y actos de solidaridad de algún presidente, de algún ministro, etcétera, en esta hermandad que son los masones. No sé qué tratamiento se dan entre ellos, pero es esto, es una hermandad, es una fraternidad. Ayer decía Hugo Gutiérrez Vega en un programa de televisión que bueno, que los masones ahora pues ya parecen ya no contar mucho, dijo, son tan inofensivos como los rotarios. Creo que los rotarios ya ni existen, no sé. Y en efecto, bueno, sobre todo a raíz de que Salinas de Gortari dividió a la logia del Valle de México, que era muy importante, les dio un edificiote por allá por
por Sullivan, por allá, tiene librería con libros interesantes sobre estas historias, pues ya la masonería no cuenta. Es decir, los presidentes, bueno, fueron siendo masones, pero más bien como un requisito de adscripción a negocios clandestinos. También la masonería es un recurso de corrupción porque llegan al Senado, llegan a la Cámara de Diputados y bueno, ya más bien se involucran en el contratismo y en los negocios sucios. El liberalismo degenerado es el neoliberalismo. Es decir, no tiene nada de patriótico, abomina de esos símbolos, mantiene la idea de progreso como acumulación capitalista necesaria, tiene cobertura mundial, pero prescinde y agota las soberanías de los estados-nación, que ya no más existe, sino que existe un poder imperial y un control administrativo de instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y como la OCDE y las regionales de todo esto. La soberanía hace tiempo terminó. Yo me acuerdo siempre, a mi pesar, que el primer personaje público en México que llamó la atención del fin de la soberanía fue Fidel Velázquez, el charro dirigente eterno de la CTM, que ya los chavos, como ustedes comprenderán, ya no conocieron, y por eso está incólume e invicta su enorme estatua frente a la CTM, y ni un pinche globito con tinta roja la mancha, cuando debiera haber sido ya volada por una brigada urbana de ajusticiamiento que vamos a fundar dentro de breves momentos. Bueno, se acabó la soberanía, se acabó la patria. Este liberalismo degenerado se llama neoliberalismo. Y en la dialéctica histórica, el liberalismo engendró con el laicismo un proceso de reproducción que tiene en la educación laica un proyecto libertario fundamental. De aquí lo que ya no repetiré de la escuela de las normales rurales, de la influencia en ellas del socialismo y del comunismo, que hace que en 1935 se funde la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas para, de esta manera, orientar con lecturas socialistas y comunistas los trabajos de los normalistas familiarizados con las necesidades campesinas e indígenas. Esto, a mi manera de ver, es a manera de intuición lo que explica la solidaridad internacionalista con Ayotzinapa. No dejo de asombrarme de cómo las muertes masivas, como la más reciente de alrededor de 900 migrantes en el Mediterráneo, no tienen el poder de convocatoria que tiene Ayotzinapa. Esta dimensión internacionalista que México va ganando, primero con el zapatismo y ahora con Ayotzinapa, abre la responsabilidad de criticar estas historias para lograr la articulación de eso que los intelectualones de cubículo llaman el pobrismo, comunismo tosco, como le dice respetuosamente Marx y Engels, como masa que plantea intuiciones, que no llega a la conciencia en sí y para sí, pero que en estos momentos de inexistencia del movimiento obrero, con numerosas
disloques del movimiento campesino en variedades muy diversas, de defensa del agua y del bosque, de protestas de los jornaleros, etcétera, abre una dimensión libertaria que creo que es en la que tenemos que insertarnos los universitarios. Cuando fundamos el autogobierno de arquitectura, que nos duró buenos 20 años, hasta que nos dimos cuenta que no habíamos previsto el relevo y se nos pudrió todo. Bueno, el primer problema, bueno, sí, punto fundamental del programa del autogobierno, la praxis. No solo hay que hacer planos bonitos para interpretar los territorios, sino hay que transformarlos. Y bueno, pero pues como en dónde, ¿qué hacemos? Y al igual que cuando se fundó la UAM Xochimilco, alguien hizo carteles que decían: la realidad está a la vuelta de la esquina. Pues entonces, Copilco el Bajo y Copilco el Alto, las calles estaban sin trazar, aquello era un desmadre. ¿Qué podemos construir los arquitectos? Fosas asépticas, idiota, es lo primero que necesitan. A ver, ¿qué es eso? Y entonces ahí empezó lo sabroso del autogobierno, que significó una revolución educativa, especialmente en América. 2 veces ganamos el reconocimiento de la Unión Internacional de Arquitectos, es decir, una organización mundial de arquitectos que reconoció los proyectos del autogobierno como los proyectos más chingones que pudiera haber. He ahí el encuentro entre el pobrismo y el teoricismo y lo que hacemos los universitarios. Eso es un proyecto abierto en el que por fortuna se suman muchos dirigentes ejemplares. Rafael Guillén, el único desaparecido político del que nos congratulamos y aplaudimos, se convirtió en otras cosas y pésele a quien le pese, sigue estando insertado, respetado y construyendo lo que puede en las comunidades de Chiapas. Entonces la realidad está a la vuelta de la esquina. A escasas cuadras de aquí, a 10 minutos en bicicleta, está el barrio de Los Pedregales de Santo Domingo, en donde el sábado pasado se inauguraron, ya tienen 17 murales, hicieron un acto maravilloso con presencia de los padres de Ayotzinapa, con la presencia de una compañera que mes a mes viene como sobreviviente de Acteal a atenderse de los 7 balazos que tiene en el cuerpo. Y la solidaridad crece y se fortalece en un barrio en el que ya no entran los policías para bien y para mal, y que consolida un proyecto autonómico y autogestivo. Esto está ocurriendo. El neoliberalismo es canijo, día con día nos golpea. El plan de Ayutla defendía el territorio como territorio nacional. Ahorita eso está en el punto 1 del pleito contra las mineras, contra las productoras de energía, contra las concesiones de exploración petrolera, contra la industria turística devastadora. El plan de Iguala, con todo y lo que ha transcurrido desde 1854 y hasta ahora, plantea una línea de construcción republicana por el territorio, por la nación y a lo mejor hasta por la patria, que a lo mejor todavía tiene algún sentido reivindicarla, por toda la dimensión estética que hay que procrear, y también y sobre todo contra la dictadura
y por los plenos derechos civiles. ¿Por qué en Guerrero ocurre lo que ocurre? Hemos procurado explicar históricamente por qué ahí está ahora la atención del mundo puesta para apoyar la construcción de un nuevo orden republicano o de lo que vaya saliendo de las asambleas, de los foros y de todas esas construcciones. Me complace decir todo esto en este espacio autónomo de los que debieran haber muchos en la universidad, con cátedras libres que tuvieron tanto éxito. No veo que ya haya más. Me encuentro que vuelve a haber cineclubes, de manera pues que el pleito es local, es nacional, es internacionalista, y yo me siento muy satisfecho de haber platicado todo esto con ustedes, no sin solicitar sus comentarios, sus preguntas, sus ataques, para no ser más reconvenido violentamente por quienes piden la palabra. Bueno, pues entonces, como dicen los novios, como cuando se enojan, hemos terminado. Ofrezco disculpas porque a lo mejor anduvieron buscando las mantas, pero como estábamos en la colocación del asombro de monumento del 43, pues yo ya estaba insolado y ya no llegué al Ángel. Les he mandado una bibliografía de todo esto y les he mandado el que yo escribí como propuesta de documento final, para ver si por ahí lo publica alguno como una conclusión del curso, a la que espero corrijan y aumenten y cambien, porque de eso se trata, de irnos construyendo en eso que Revueltas llama la democracia cognoscitiva, es decir, producir conocimiento entre todos y para todos. México, no llores. América nombra el tiempo de invasores. México, no llores. No han tocado las raíces de tus flores. Te ha quedado el coraje, carne eterna de maíz. Surco a surco ya se siembra una bala y es por ti. Para defender la tierra se siembra para vivir. México, no llores. En tu tierra cantan los agricultores. México, no llores. Los sembradores cosechan sembradores. Por el que dará su vida por enseñar a leer. Verás las flores de fuego que han brotado desde ayer, las que a tus naciones viejas México harán volver. Que hoy con los pies quemados todavía te ves correr. México, préstame tu arado, que voy a hacer un camino donde el campesino camine sin cuidado, que voy a sembrar el coraje con cada canto nacido del sudor agricultor, que no quede un pedazo de tu suelo sin germinar, que no quede un grito de llanto sin saldar. México, de la nopalera y el bejuco al asfalto,
al concreto. México, porque eres guardián del mundo, te sigues llamando México.